Bueno, buenas tardes a todos. Continuamos con estas jornadas con una mesa en la que vamos a hablar de transformación de la actividad empresarial con el foco en la innovación y la tecnología. Es una mesa muy heterogénea. Tenemos portavoces, ponentes muy distintos entre sí. Creo que todos ellos son muy inspiradores y que os van a dar una visión que puede ser muy interesante. Tenemos con nosotros a María González Manso, que es ingeniera biomédica y emprendedora en salud. Ella es consejera delegada y cofundadora de Tucubi, que está enfocada en cómo la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar los sistemas sanitarios y atender mejor a los pacientes. Ha sido reconocida como la emprendedora más innovadora de Europa en el año 2024. Tenemos también a Pilar Estrella, que es responsable de ejecución de proyectos de inteligencia artificial y datos en Telefónica Tech, que es la unidad de negocios digitales de Telefónica. Ella es ingeniera de telecomunicaciones y licenciada en en Dirección y Administración de Empresas y cuenta con formación especializada en liderazgo y gestión por el IES y el IE. También tenemos con nosotros a Katia Echazarreta, que es ingeniera electrónica y activista espacial. Ella, en junio de 2022, se convirtió en la primera mujer mexicana en viajar al espacio en la misión NS-21 y ahora está trabajando, si no me equivoco, en una nueva misión más larga en el espacio, de la que nos hablará en un ratito. Trabajó como ingeniera en la NASA y ha recibido 3 doctorados honoris causa por sus contribuciones humanitarias y tecnológicas. Impulsa una industria espacial más sólida en México. Y contamos también con Naren San, es director ejecutivo y fundador de Omio. Él viajaba por Europa, hace unos años, tuvo dificultades para comprar un billete de tren entre París y Ámsterdam, y eso fue lo que le llevó precisamente en el año 2013 a fundar Omio. Él nació en Bangalore, la India, se fue de allí con 6 años, tiene un MBA en Harvard porque ha vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos, aunque emprendió en Berlín. Y bueno, en su tiempo libre le encanta leer historia, probar nuevos restaurantes, explorar museos y, por lo que me ha dicho hace un ratito, también está intentando ir al espacio, así que ellos dos van a tener mucho de lo que hablar esta tarde. Bueno, hemos estructurado la mesa en 4 bloques distintos para hablar de 4 grandes temas vinculados a la transformación empresarial. El primero de ellos, y haciendo un poco honor al espíritu de estas jornadas, va a ser la juventud, la importancia de incluir a los jóvenes en el liderazgo empresarial y en el emprendimiento también, dado que tenemos aquí a muchos emprendedores. Luego vamos a hablar de innovación, qué significa innovar hoy y qué es la innovación vista desde miradas muy distintas. Hablaremos después, en un tercer bloque, de la inteligencia artificial, que, como nos han dicho hace un ratito, es la 6ª gran transformación económica del mundo. Y acabaremos hablando de futuro, como no podía ser de otra manera. Bueno, en primer lugar, yo os quiero preguntar a los que estáis aquí conmigo, ¿qué creéis que hace falta para emprender, por un lado, y cómo se puede liderar un proyecto siendo joven? Podéis contestar cualquiera de vosotros y yo luego os voy lanzando preguntas, pero lo ideal es que interactuemos entre nosotros. Venga, empiezo yo. Yo diría que para liderar un proyecto siendo joven no hace falta saberlo todo, ni mucho menos, pero lo que sí que tienes que saber es tener ganas de aprender rápido, no tener miedo a enfrentarte a lo desconocido y, por supuesto, tener criterio y sentido común. Y, bueno, en mi experiencia, yo diría que has comentado también sobre el fracaso. Sí, eso era algo de lo que os quería preguntar. Si después, creéis era una de las ideas que estábamos comentando antes de la mesa, ¿no? Si es importante a la hora de atrevernos a emprender, asumir que el fracaso forma parte muchas veces de ese camino. Lo estábamos comentando antes en el backstage. Sí, yo diría que no sería tan drástica, no usaría la palabra fracasar, pero más que fracasar diría que sí que es importante para aprender equivocarse. Yo en mi experiencia he aprendido muchísimo más de los proyectos que han ido mal o que no han salido como esperábamos, mejor dicho, porque esos son los que me han dado la oportunidad de pararme a analizar, a ver qué es lo que realmente ha salido mal, aprender de los errores y no volverlos a cometer 2 veces. María, no sé si quieres contarnos qué te llevó a ti a emprender, por ejemplo, de dónde surgió tu idea. Sí, no te importa, comento un poco también. Por supuesto, sí, todo abierto. Estaba pensando un poco que creo que, independientemente de la edad, yo creo que para emprender, para mí por lo menos lo más importante es como la curiosidad, porque si eres curioso, como que al final no paras de querer saber más sobre lo que te está apasionando y sigues sobre ello. Y por comentar también un poco la parte del fracaso, que estoy de acuerdo contigo, de que creo que fracaso a lo mejor es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero sí que siento, por lo menos en mi experiencia, que yo sé que hay cosas que todos los días fracaso, ¿vale? O sea, hay cosas que una reunión interna o una reunión externa
siempre hay algo, ¿no?, que podría haber hecho mejor, y si hubiera dicho esto, y si hubiera dicho esto otro. Entonces creo que tener ese pensamiento, juicio y hablar de sentido común, yo creo que el sentido común lo vamos desarrollando también cada día, ¿no? Creo que a veces damos por hecho que todos tenemos el mismo sentido común y no. Y día tras día, con esos mini fracasos, como que creo que vamos mejorando y aprendiendo cómo ser mejores, ¿no? Y la segunda pregunta... No, en tu caso personal, ¿qué sí. te llevó a ti a emprender y cómo lo has enfocado? Doy un poco de contexto Claro, de mi background también. Como comentaba, yo soy ingeniera biomédica y pues un poco esa curiosidad que tengo me llevó a trabajar un tiempo en investigación, en desarrollando software para detectar de forma precoz el cáncer de mama. Y es algo que me apasionaba, pero me di cuenta de que desde que estaba yo en el laboratorio hasta que ese software podía ver la luz a un paciente podían pasar 10-15 años. Y creo que también es importante conocerse a sí mismo y no soy paciente, no iba a poder aguantar 10 años haciendo eso, ¿no? Entonces cambié a trabajar en la industria, oye, ya estaba un producto desarrollado y ahora hay que comercializarlo. ¿Cómo podemos trabajar con el ministerio para que lo financie y los hospitales puedan prescribirlo a los pacientes? Cosas así. Y ahí, trabajando en la industria sanitaria, me di cuenta que hay terapias que son increíbles, hay máquinas de diagnóstico que son increíbles ya a día de hoy, pero que no llegan siempre a los pacientes cuando tienen que llegar. Y todos en España yo creo que nos ha pasado, da igual en la ciudad que vivamos, da igual que tengamos seguro privado o público últimamente, hay listas de espera para casi todo, para casi todas las especialidades. Entonces, si hay una terapia que te viene de maravilla, pero tardas 6, 8 meses, 12 meses en tener acceso, y por lo que yo empecé a emprender es porque eso lo sentí más en mis carnes. Mi madre la diagnosticaron tarde una enfermedad y acabó falleciendo y no era porque no hubiera terapia, era por un problema de capacidad. No hay suficientes profesionales sanitarios para poder dar respuesta a la demanda que tenemos. Y con la formación en tecnología, en ingeniería biomédica, pues sí que pensaba que la tecnología, si se aplica de una forma correcta, puede ayudar a transformar la sanidad y hacerlo distinto. Y empezamos así. Muy bien. Narem, si quieres contarnos tu experiencia de emprendimiento con Omio. Thank you. Sorry. Sí, Narem va a hablar en inglés, pero Sorry, quien quiera puede speak English, utilizarlo. not yet proficient or good at Spanish. Thanks for having me here. So my journey for entrepreneurship was more accidental. I couldn't spell entrepreneurship. So I had a deep passion for solving problems. That's what encourages me to build. So I had this problem where I couldn't take a train from Paris to Amsterdam. I ended up going to the train station, using using money to buy a paper ticket. So that led to the next step, which was I was deeply intrigued by how come in a world where you can book an Uber or you can order something on Amazon same day, but I can't buy a train ticket. So I started looking into this space, and I spent almost 6 months researching whether the ability to bring transport globally together is a feature of another company or is it a company of its own. So I had to be convinced that it's a problem big enough for it to become a company where I could go and solve it. And the second thing is I had to be motivated enough by it that I could see myself doing it for at least 10 more years. So that path of trying to solve the problem, which is bringing global transport together, whether you're traveling by train in Japan or a bus in Colombia, everything in one click, everything accessible to consumers, drove me to entrepreneurship. El emprendimiento está muy ligado también con la capacidad de creérnoslo, ¿no? de tener esa capacidad y esa voluntad de decir, ¿por qué no puedo conseguirlo? En tu caso, Katia, no es una historia de emprendimiento, pero sí es una historia de creérnoslo, ¿no? Yo te quería preguntar qué ha sido más difícil para ti, llegar al espacio o que la gente te creyera capaz de hacerlo siendo tan joven. No, claro, definitivamente yo creo que lo más difícil es creer que tú puedes ser esa persona. Que cuando vemos algo tan complicado como poder llegar al espacio y sabemos que no existen muchas oportunidades, lo más difícil es creer que esa persona, que si existe una oportunidad, un asiento entre millones, creer que tú puedes ser esa persona para esa única oportunidad, que te lo mereces y que vas a hacer todo lo posible para poder llegar hasta ese punto, porque nadie te lo va a entregar, nadie te lo va a regalar. Tienes que apostarle todo lo que tienes
a una oportunidad que parece imposible, realmente creer que esto puede ser posible para ti, darle absolutamente todo lo que le puedes dar para un tal vez. En tu caso, ¿cómo lo conseguiste? Cuéntanos un poquito más el detalle, porque no creo que muchos de los asistentes hayan podido estar cara a cara con alguien que ha viajado al espacio. Bueno, en mi caso, yo soy ingeniera en electrónica. La ciencia, la tecnología me ha fascinado toda la vida y yo decidí viajar al espacio a los 7 años. A mis 7 años tomé esa decisión y decidí que todo lo que yo iba a hacer desde ese punto en adelante tenía que dar un pasito adelante hacia esa meta. Al llegar a ser ingeniera, mi primer trabajo como ingeniera es como ingeniera de la NASA, que bueno, yo creo que a mis 7 años, yo creo que era un sueño completo poder llegar hasta ese punto. Y estando ahí, yo pude participar en misiones como el Robot Perseverancia, que actualmente está en el planeta Marte, Europa Clipper, que lanzó el año pasado, que busca investigar la luna de Júpiter, Europa, Psyche, que busca analizar un asteroide, Spherex, que es un telescopio espacial. Entonces, cuando ya eres parte de ese mundo y estás logrando estas cosas con éxito, para mí, al menos en esa situación, yo me fui acercando un poquito más, me fui atreviendo un poquito más a tomar estas decisiones. En el año 2019 apliqué para mi primera misión para analizar un efecto psicológico llamado el efecto perspectiva, que básicamente busca entender qué es lo que le sucede a los seres humanos cuando pueden ver el planeta desde fuera. Y después de un proceso de aplicación de 3 años, me seleccionan entre 7,000 personas de más de 120 países para lograr esa primera misión. Muy bien, muy interesante. Vamos a hablar ahora de innovación. Me gustaría saber, desde vuestros puntos de vista, para vosotros, ¿qué es innovar? Y luego ya un poco cada uno en vuestros ámbitos, pues por ejemplo, María, ¿cómo se puede innovar en un entorno tan regulado y tan sensible como la salud, por ejemplo? ¿Es sencillo hacerlo o es algo verdaderamente complicado? Me he quedado pensando, estábamos hablando antes en el backstage del ir al espacio, también por contexto de cómo bien lo que has estudiado te enfoca a unas cosas u otras, ¿no? En ingeniería biomédica teníamos luego un máster, que ahora pienso, me habré equivocado, que era para ir al espacio para crear terapias que solo se pueden desarrollar en investigación ahí arriba, ¿no? Y que luego podemos traer lo que hablábamos antes. Qué apasionante. Volviendo a la pregunta de la innovación, y a lo mejor es relacionado con esto, ¿no? Para mí innovar es pensar cómo hacer las cosas de otra manera. O sea, ni siquiera tiene por qué ser crear algo nuevo, un dispositivo nuevo, nada nuevo, ¿no? Sino, por coger este ejemplo, a lo mejor las leyes que conocemos de la Tierra nos permiten hacer unos experimentos siguiendo esa forma de pensar, ¿no? Pero si tenemos a nuestra disposición otras leyes distintas, podemos aprovechar eso para probar si se pueden hacer las cosas de forma distinta. Entonces creo que es no dar por sentado las cosas como son hoy. Siempre tener una mirada crítica a cómo funciona el mundo y que las cosas se pueden hacer de otra manera. Es cierto que en salud, y pensando también en el mundo que vivimos ahora de tecnología, de inteligencia artificial, es un ámbito más sensible, for the good reasons, por la seguridad de los pacientes, ¿no? Todos hemos probado ChatGPT y todos sabemos que es súper convincente, que no significa que lleve razón siempre, ¿no? Entonces, si es súper convincente con un paciente y le dice que tome X pastilla y está mal, no es una cosa que no podemos asumir ese riesgo, ¿no? Entonces, innovar en salud tienes que siempre tener el balance entre velocidad de adoptar nuevas tecnologías y seguridad. Es un poco el reto. En las grandes empresas, como por ejemplo Telefónica, ¿dónde está la verdadera diferencia entre usar nuevas tecnologías y nuevos desarrollos e innovar de verdad? ¿Hay espacio para la innovación en ese tipo de empresa? Por supuesto. Para mí, usar tecnología puede ser pues desarrollar aplicaciones o modelos simplemente por el hecho de que al de al lado le ha funcionado o porque está de moda. Pero, sin embargo, innovar de verdad pues es un camino. O sea, en primer lugar, tienes que entender verdaderamente el problema. Una vez lo entiendes, tienes también que comprender el contexto en el
en el que se encuentra el problema, así como las personas que lo tienen y luego que al final van a ser las que se van a beneficiar de la solución que tú le vas a proponer. Y por último, una vez conocido todo eso, tienes que pensar si la tecnología, y concretamente qué tecnología o qué modelo, o si la inteligencia artificial, en mi caso, les va a ayudar realmente a resolver ese problema. Entonces, en mi experiencia liderando proyectos de IA en una gran empresa como es Telefónica, para mí innovar de verdad es cuando una solución la conviertes en producción, es decir, la pones a disposición de todos, se utiliza y además la mantienes a lo largo del tiempo. Porque mucha gente habla, y a mí esto también me hace gracia, porque hacen pruebas de concepto, pilotos, simplemente para generar un efecto wow, y para mí eso no es innovar, porque luego se queda en un cajón. O sea, innovar es si tú luego esa solución la utilizas en el día a día y además te ha servido para mejorar la forma en la que tú hacías las cosas antes. Mejorar un poco la vida de todos, ¿no? Por supuesto. En el caso aeroespacial, que entiendo que es uno de los segmentos en los que la innovación es más puntera, no sé hasta qué punto la innovación precisamente está permitiendo abrir ese espacio a otros países que no eran los habituales, ¿no? en la lucha por el espacio. Claro, bueno, un poco de contexto de lo que está sucediendo con la industria espacial. En el pasado, o lo que nosotros llamamos old space, si un país que no tenía participación activa dentro de la industria espacial quería ser parte de la industria aeroespacial, tenía que desarrollarlo por sí solo. Ejemplo, la NASA tiene su propia tecnología, tiene sus cohetes, tiene sus estaciones espaciales en convenio con algunos otros países, pero aunque la Estación Espacial Internacional se llama internacional, no es internacional. Un país que no sea parte del convenio que ya se ha logrado no puede simplemente tomar la decisión de llegar, porque no le pertenece. Esta tecnología era tecnología que le pertenecía a los gobiernos y como tal, si querías colaborar con ellos, tenía que ser entre gobierno y gobierno. La diferencia con lo que está sucediendo, y es una historia que me encanta contar, porque la NASA se empieza a dar cuenta cuando cierra el programa de transbordadores que necesita otra manera de poder llegar al espacio. Pero también sabemos que la NASA es una agencia de gobierno y que todos los movimientos que haga van a ser muy fuertemente criticados. Si la NASA busca desarrollar un cohete y ese cohete lo explota 10 veces en el intento, sin tripulación, claro, simplemente para poder llegar a un cohete exitoso, ¿qué es lo que va a estar escuchando? Es que son mis impuestos, ese es mi dinero, ¿por qué lo estamos aventando así? ¿Por qué lo estamos explotando así? Así que a la NASA se le ocurre una idea, entregarle un contrato a una empresa privada para que la empresa privada desarrollara esta tecnología. Encuentra una empresa que está a punto de llegar a la bancarrota, básicamente con su último intento. Si este cohete no sale con este último intento, nosotros quedamos en el suelo. Esa empresa se llama SpaceX. Con este contrato que la NASA le entrega y ese desarrollo, y lo que sabemos también es que no se le va a criticar de la misma manera a esta empresa privada, tuvieron una idea muy innovadora al tomar esa decisión, le entregan básicamente la facilidad de desarrollar esta tecnología como ellos vean, algo que no sucedía en el pasado, porque también, como estábamos hablando de impuestos, de gobierno, cada decisión que se tomaba para cambiar lo más mínimo en una nave que le pertenecía al gobierno, tenía que pasar por unos procesos enormes simplemente para cambiar un solo tornillo. Ellos pueden hacer lo que quieran, están haciendo lo que quieren, y es por eso que hemos logrado más avance en los últimos 10 años que en décadas de lo que era esta industria espacial en el pasado. A ti, Naren, te quería preguntar por la innovación en un sector que es muy competitivo y en el que los márgenes son muy estrechos, ¿no? No sé si ahí hay margen para innovar o una vez el negocio ha iniciado su camino ya con que se mantenga suficiente. Yeah, I would probably say innovation, and I think you touched on this. Innovation for me is creating something that doesn't exist, but having an economic engine behind it. Otherwise, it sits in the drawer.
And so for me, we try and decouple margin from the core product. The core product for us is enabling beautiful journeys to happen. 1 billion people should be able to travel seamlessly around the world. And I envision the future of that, which is, I look at 5 years from now, how people will travel. And can I just have people open the Omio app and talk to it and tell me where I want to go, voice, and then it should figure out everything for you and even buy it for you. And if something is wrong, it should cancel it or reschedule or something. So we try and innovate based on what consumers need. And then the economic engine behind it can be decoupled because, sure, margins are tighter in, say, airline industry or certain industries. But you don't have to follow the margin structure of the industry. You can create products. For example, a lot of our margin comes from financial services products. So you can try to decouple the margin of the industry and not be tied to like, oh, this is the only way we can innovate. So the business model innovation itself is an enabler for product innovation that happens and that finances a lot of our growth. Hoy en día parece que no podemos hablar de innovación sin hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Es como el gran paradigma de este siglo. Y me pregunto, en vuestro caso, ¿cómo creéis que la inteligencia artificial podría, o sea, qué parte de vuestro trabajo creéis que la IA podría transformar más radicalmente? E igualmente también me interesaría saber, y creo que al público quizá también, ¿cuál es la última tecnología vinculada a la inteligencia artificial que a vosotros, como expertos en tecnología e innovación, os ha podido sorprender de alguna manera? Yo voy a compartir un ejemplo que compartió ayer mi socio, que es responsable de tecnología de la compañía. Nosotros lo que hacemos es lo que se llama Voice AI, que es, imaginaos como un ChatGPT hablando, pero con todo el conocimiento clínico y que habla con pacientes por teléfono, ¿vale? Y luego le dice a los profesionales médicos cómo se encuentran los pacientes y tienen que hacer algo. Y ha empezado a probar una tecnología que se llama Claude, que es como un asistente de desarrollo de software, de código. Y me dice, no sé cómo lo he probado antes, parece que tengo un ejército de software developers dopados. Tipo, estoy diciéndole así hablando lo que quiero que hagan y lo están haciendo 10 a la vez súper rápido. ¿Qué nos permite esto? Desarrollar muchísimo más rápido, por ejemplo, nuevas funcionalidades. Entonces, internamente, en nuestro día a día, eso, igual que nosotros, a cualquier industria, va a cambiar a la velocidad en lo que se pueden desarrollar cosas nuevas, en la que se pueden validar cosas nuevas, se pueden testear y que puede llegar al consumidor final. Hablabas del ejemplo de vuestra inteligencia artificial propia, ¿no? Para que trata con el paciente. Ahí, ¿cómo la entrenáis esa inteligencia artificial para que no se pierda la parte humana tan necesaria de los cuidados, ¿no? De el perfil sanitario, que siempre es tan importante la parte humana? Sí, o sea, siempre tenemos en cuenta 2.000 cosas, pero sobre todo 2. Una es que sea seguro y que sea preciso, lo que decía antes, que no puede dar información incorrecta ni a los pacientes ni a los profesionales. Y por otro lado, que sea empático, que las máquinas no son capaces de sentir, de tener empatía, pero sí de mostrarla, y que muchas veces eso es importante, ¿no? Al final, nuestra inteligencia artificial, bueno, empezamos hace 6 años y he hablado casi con 1 millón de pacientes. Y una cosa que cuando nos dicen feedback, por ejemplo, dicen que a veces agradecen casi más que les llame, se llama Lola, ¿vale? La inteligencia artificial, que les llame Lola porque no les corta, no tiene prisa, siente que les escucha, que les resuelve. Y no es que tenga empatía, pero sí que muestra cariño, ¿no? Y respeto hacia lo que le está diciendo. Entonces, en el momento de entrenar, no solo entrenamos con pues ese criterio clínico de que sea preciso, sino un quality process de que transmita lo que queremos que transmite. ¿El paciente sabe que es una inteligencia artificial? Tiene que saberlo legalmente y, por otro lado, siempre queremos que lo sepa. Y he contado una anécdota también de tecnología. En estos últimos años ha evolucionado mucho también las voces de robóticas, ¿no? Hace tiempo eran muy robóticas y no entendían bien, y ahora a veces es un poco creepy de que no sabes si es un robot, si no, y entienden bastante bien, incluso cuando somos sarcásticos, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros empezamos antes de ChatGPT, antes de todo esto. Entonces, éramos de la época un poquito más robótica, pero hemos ido evolucionando, ¿no? Entonces, comentaba antes de velocidad con seguridad también, pues aquí incluyo también esta parte de empatía. Hacemos experimentos de cambiar las voces y ponerlas
cada vez un poquito más naturales, y nos damos cuenta que hay un momento en el que lo que llamamos el engagement de los pacientes baja, que dejan de contestar o de completar a todas sus llamadas. Y es porque hay una cosa que se llama, no sé cómo se dice en español, uncanny valley, que es como un fenómeno de que cuando no eres capaz de distinguir si una máquina es una máquina, te da mal rollo y ya lo rechazas. Porque necesito sentirme en control de que sé que estoy hablando, aunque lo diga, aunque diga que es una inteligencia artificial, te puedes sentir como engañado. Entonces, ya no es solo que hay que tener la parte de seguridad, ¿no? Sino que la velocidad avanza incluso más rápido que a veces nosotros como seres humanos, nuestro cerebro está preparado para interiorizar que hay cosas que la tecnología puede hacer por nosotros y para nosotros. Pilar, no sé si tú quieres comentarnos. A ver, yo llevo trabajando en proyectos de inteligencia artificial. El término inteligencia artificial ahora está muy explotado y muy de moda, pero nosotros llevamos haciendo proyectos de IA pues ya más de 10 años. Y la inteligencia artificial realmente existe desde mediados del siglo pasado. Lo que pasa es que la tecnología no estaba preparada para procesar esos algoritmos, porque al final esto es estadística avanzada, más allá de que ahora con las redes neuronales, que es en lo que se basa ChatGPT y todos los asistentes, pues, y gracias a la capacidad de los procesadores que tenemos hoy en día, pues se pueden generar estos modelos generativos que se llaman ahora, que los LLM, donde se basa el ChatGPT, que para mí es la tecnología que más me ha impresionado de estos últimos años, y no tanto por la tecnología en sí, que ya es innovadora per se, sino por la velocidad de adopción que ha tenido esta tecnología en la vida de todos, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y además eso es a nivel transversal. Tiene una dispersión que es que lo utilizan desde los niños hasta las personas mayores. Todas las generaciones estamos utilizando esta tecnología. Entonces, eso yo creo que es lo que le hace verdaderamente diferenciar. O sea, es un factor que lo diferencia de cualquier tecnología que conocemos. Y luego sí que diría también, y más a nivel personal, porque a nivel profesional, pues eso, es que trabajamos con modelos predictivos generativos desde hace tiempo, pero a nivel personal, nos guste o no, la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que tomamos decisiones. O sea, nos ayuda a ser mucho más ágiles, nos prioriza las ideas. Y al final no solo nos basamos en tomar la decisión solo en nuestra experiencia y nuestro criterio, como antes. Quien más experiencia tenía y más sentido común o chispa, pues era mejor, pero es que ahora tenemos la tecnología que también nos ayuda a basar la toma de decisiones en datos objetivos, modelos predictivos, asistentes, que nos hacen ser mucho más eficientes y yo creo que mejores. Es complicado, pero no sé si nos podrías dar algún ejemplo de estos que no salen en la prensa, de algún ejemplo de esa aplicación práctica en la empresa que no se conozca y que realmente pueda suponer una revolución a futuro. Mirad, en las organizaciones también, o sea, al final la tecnología avanza muy rápido, pero las organizaciones avanzan al ritmo de las personas. Entonces, los proyectos de inteligencia artificial que funcionan son aquellos que se integran de verdad en los procesos de la compañía y que son adoptados por las personas y por la cultura de la organización. Yo creo que eso es muy importante. Y voy a poner ejemplos muy ilustrativos en el sector industrial, por ejemplo. Ahí funcionan muy bien los proyectos que son de mantenimiento predictivo para ayudar al funcionamiento de la maquinaria. Porque yo no sé si todo el mundo está muy familiarizado con ese tipo de proyectos. Pues el mantenimiento predictivo consiste en base a sensores y en base a los datos históricos del funcionamiento de la maquinaria que sea o el sistema, tú eres capaz de predecir cuando esa máquina pues puede romperse o va a tener periodos de inactividad, o establecer controles establecer controles de calidad para que, un ejemplo concreto, en la cadena de producción, imaginaos de un producto que tengamos que hacer para cumplir, o sea, que tenga que tener unos estándares de calidad muy concretos para poder cumplir una regulación y que ese producto sea viable. Pues a través de sensores a lo largo de toda la cadena de producción eres capaz de identificar si ese producto se está deformando en tiempo real o va a sufrir, pues por cómo está yendo simplemente el proceso, va a llegar un punto en adelante en el que, por lo que sea, se va a romper. Entonces, antes de que eso ocurra, saltan todos los sistemas de alerta y es cuando te enteras. Pero esto solo funciona si los equipos que trabajan en esa cadena de producción
entiende que utilizan la tecnología y utilizan esos sistemas de alerta para tomar acciones y hacer efectivamente ese mantenimiento preventivo gracias a la predicción que te dan los algoritmos. Muy interesante también de cara a las infraestructuras, ¿no? Públicas, etcétera. Sí. Katia, yo te quería preguntar en este caso cómo está afectando la inteligencia artificial a la conquista del espacio. No sé si ahí estáis viendo aplicaciones de algún tipo o no es así. Sí, yo creo que unas aplicaciones que nos emocionan bastante son las aplicaciones que nos pueden liberar tiempo para enfocarnos en desarrollo y en innovación más avanzada. Por ejemplo, yo soy diseñadora de circuitos electrónicos y recuerdo estar ahí sentada horas y horas y horas en lo que es la conexión de señales para un PCB. Para los que no conocen qué es un PCB, pues básicamente es esa tarjetita verde que vamos a ver dentro de las computadoras, celulares, cualquier pieza de electrónica tiene una de estas tarjetas y eso en un software se tiene que conectar uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y en los últimos años yo veía cómo los avances estaban pues llegando a tal punto donde podías darle las instrucciones y el sistema ya te podía empezar a conectar todo eso. Claro que todavía necesitamos intervención humana para agregar todos estos últimos detalles. Hay ciertas cosas que estos sistemas automatizados todavía no pueden lograr, pero simplemente el hecho de que te puedan liberar todas esas horas para ya enfocarte nada más en lo más importante al último, te ayuda a separar, liberar lo necesario para que te puedas enfocar en lo que sigue. Hablando también, por ejemplo, del robot Perseverancia, cuando manda sus primeras imágenes, siempre me da un poco de risa cuando llegan estas nuevas naves, que la gente se desespera mucho cuando están esperando esa primera foto, ¿no? de cuando llega el rover y queremos ver que aterrizó perfectamente y queremos ver esa primera selfie que va a tomar este robot. Y cuando llega esta foto, la primera foto, lo que muchos no saben es que los científicos saben que la gente la está esperando, entonces se apuran para poder decodificar esa imagen, porque no nos está llegando un JPEG. No funcionan así las cosas, nos están llegando unos y ceros y un montón de estas cifras, muchísima data que los científicos de ahí tienen que descifrar para poder generar estas imágenes. Así que si ahora ya podemos utilizar muchas de estas herramientas que nos puedan ayudar a poder lograr esas imágenes mucho más rápido y liberar el tiempo de estos científicos, entonces se pueden ellos también enfocar en lo que sigue, que pues realmente es el desarrollo de la ciencia, el propósito de su misión. Nos has contado antes que para tu próxima misión, que va a ser bastante más larga de el primer viaje espacial que hiciste, vas a necesitar un entrenamiento de 10 meses. ¿En qué consiste ese entrenamiento y se utiliza la inteligencia artificial en ese entrenamiento para hacerlo más visible, creíble? Bueno, de hecho, existe algo muy interesante que aprendí durante una de mis visitas a SpaceX, donde los entrenamientos son los que tal vez imaginan. Son entrenamientos de fuerzas G, entrenamientos de microgravedad, falta de oxígeno, conocer los sistemas que vas a utilizar. Si vas a utilizar un nuevo sistema, una nueva cápsula, entonces es necesario entrenar con esa nueva cápsula, pero nos dijeron algo que me dio mucha risa, que es que dentro de las cápsulas modernas ahora tienen que meter un montón de botones para que los humanos puedan presionar botones que realmente no hacen nada, porque todo ya está automatizado, pero los seres humanos no se sienten cómodos con la idea de que ellos no pueden pilotear una nave. Entonces, pues meten ahí cositas para tu propia psicología, que se me hace muy interesante también con lo que mencionabas, que sí, esta tecnología ya la están utilizando para poder lograr pues tu transcurso, tu viaje y que todo sea mucho más seguro para los seres humanos, pero los seres humanos todavía nos está costando un poquito soltar como esa necesidad que tenemos de controlar nuestras situaciones, especialmente con algo peligroso así.
En tu caso, Narem, no sé si, me imagino que gestionáis un volumen de datos impresionante, ¿no? Porque es una aplicación que se utiliza en muchísimos países por un montón de usuarios. No sé cómo utilizáis la inteligencia artificial para procesar todo ese data y para ofrecer ese conocimiento a mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Sorry, there's an echo between the two, so I have to pull it off. Yeah, AI has been fundamentally transformative for us. Just to give you scale of metrics, between 2019 and 2025, the business is about 5 to 6 times bigger, and we're maybe 15% larger in staff. So you can see the efficiency that comes. So it started with self, like when ChatGPT launched in December 2023, I used the product and I thought, oh wow, this is incredible. This is going to change everything I do. And if you're not, I'm not a developer, if you're not an engineer, there's a little bit of a learning curve. So that's the first learning curve I would encourage everybody to do, which is like really start using AI products for everything, writing emails, calendaring stuff, basic things like, you know, if there's a taxi strike, I have a program that runs every day saying today there's a taxi strike or not. So it tells me like information, I collect information from all the teams, etc. So once you get past this learning curve, it makes you very, very, very efficient. So I think the use of technology at Omio is only because everyone internally is going through this learning curve where are they themselves significantly more efficient because AI is enabling that. As a company, we invest quite a lot. We have about, so just to give you a scale of the business, we operate in 46 countries. We have 1.2 billion people that search on Omio. We have 3 brands. Omio, the consumer brand, we power B2B like Google Travel. When you see schedules on Google Maps, we power Uber in Spain, for example. And then we have another brand called Rome to Rio, which does all the discovery planning. So across these 3, we have about 1 billion people that search, and we have a human being traveling on Omio every second of every day. So there's a lot of volume of data, about 3-4 petabytes of data. So we're using it to accelerate how fast we go into more markets. So that means it used to take us like 1-2 months to go into new markets. Now we start to do that in like weeks once the contract has come in. We're innovating quite a bit on voice, so you should be able to transact everything using voice. So you shouldn't be able to, the world where we open an app, press a few buttons, and then it gives you something, I think that world will go away. And we're innovating towards the future, so we're investing a lot into that. And in general, I think the fact that AI is so transformational, I think we're starting to see parallel industries next to us and say, oh, because we have the customer that's booking transport with us, what else can we do for that customer? Because AI accelerates us. So it's basically started to enlarge my vision into, oh, we don't have to be just a travel company or transport company. We can actually start to explore things because we're just so much more efficient as a business. Cuando hablamos de ganancia de eficiencia siempre queda como ese miedo en la atmósfera de a lo mejor nos vamos a pasar de ganar eficiencia y eso va a hacer que no nos haga falta tanto personal, ¿no? Hay una relación muy directa entre la implementación de la inteligencia artificial y el empleo y eso también genera cierto miedo, sobre todo a la juventud, ¿no? Porque lo estamos viendo sobre todo en puestos más junior, que son los que a veces pues se sacrifican en pro de una inteligencia artificial que a veces pues puede hacer un trabajo similar. Creo que es importante que cerremos la mesa, aunque luego abriremos opción de preguntas del público, hablando de futuro, ¿no? De qué habilidades creéis vosotros que hoy en día tiene que tener un joven para poder navegar en estas aguas turbulentas en las que hay grandes avances como la inteligencia artificial, pero que también pueden suponer una amenaza si nos mantenemos en nuestro statu quo. Lanzo la pregunta en general y vosotros también podéis interrumpiros si queréis cuando habléis. Por comentar en ese miedo también de reemplazar trabajo, creo que sí que reemplaza trabajo que no personas. En el sector de la salud en España tenemos 300.000 enfermeros y enfermeras. Nos faltan 100.000, no nos faltan 2.000, 3.000, nos faltan 100.000 para poder hacer lo que se supone que tenemos que hacer. Lo que se supone que tenemos que hacer está basado en guías clínicas que se han desarrollado teniendo en cuenta las capacidades con lo que un humano puede hacer, no teniendo en cuenta todo lo que la tecnología puede hacer en prevención de la enfermedad. Entonces, creo que simplemente va a transformar, va a ayudar a cubrir el gap que hay ahora y ayudar a transformar, como en nuestro caso, por ejemplo, cómo se atiende a los pacientes o se entiende por sanidad. Y respecto ni siquiera solo nuevos
nuevas personas que empiezan en el ámbito laboral. Yo creo que en general estamos viviendo un momento en el que o tienes ganas de aprender absolutamente todos los días o te vas a quedar atrás y te va a reemplazar tu trabajo algún tipo de tecnología o de persona que sí que quiere aprender y que es más eficiente que tú, ¿no? Todo está cambiando todos los días. Entonces, lo que sabemos hoy no es que no nos deje de servir, nos ayuda a poder seguir aprendiendo, poder siendo mejores, pero no podemos no tener esa capacidad o habilidad de seguir aprendiendo. Y luego otra cosa que sí que veo cada vez más importante es no solo esa parte de aprender, sino comunicar. Muchas veces no es lo más importante saber el 100% de la lección o de cómo se hace algo, sino saber comunicarlo de la manera más efectiva, tanto internamente en tu organización como de cara para afuera. Muchas veces eso consigue que las cosas pasen más que saber al pie de la letra todo lo que se supone que es como el examen, ¿no? Vosotros, Pilar, entiendo que recibís jornadas de jóvenes todos los años que se incorporan a la organización. No sé si habéis visto cómo ha ido haciendo Mella pues este avance tecnológico en ellos, ¿no? Pues vienen igual de preparados, tienen más dificultades para escribir un correo electrónico, ¿qué perfiles estáis buscando? La verdad es que yo no he notado falta de preparación en ningún caso y, de hecho, yo creo que cada vez los jóvenes vienen mucho más especializados. Ahora hay muchas más carreras. Desde que yo estudié hay carreras, pues la ingeniería biomédica. Pues yo soy unos años más mayor que tú, pero cuando yo estudié no estaba esa carrera. Entonces, yo creo que vienen mucho más preparados y mucho más especializados, lo cual es bueno. Y también diría que lo más importante, o sea, ya tampoco son las habilidades técnicas, sino son las soft skills y las ganas de aprender. Yo creo que no las pueden perder, la capacidad de trabajo y el sentido común, que lo decía al principio, y la responsabilidad. O sea, para mí yo creo que con esas habilidades te puedes mover en cualquier contexto. Y en cuanto a la gente que trabaja con nosotros, por ejemplo, en proyectos de inteligencia artificial… Estamos aquí muy bien. Sí. A resguardo. Nosotros, en el equipo, yo trabajo con data scientists, ingenieros de IA, arquitectos, consultores de negocio, gestores, y evidentemente la mayoría tiene un perfil técnico, son ingenieros y una capacidad técnica muy sólida, pero también contamos con perfiles híbridos. O sea, porque tan importante es la tecnología como el entender a negocio. Y decía antes, para mí lo más importante es saber resolver el problema, y para eso necesitas perfiles que puedan conectar la tecnología con el mundo real, con la sociedad y con el negocio de la organización. Entonces, yo diría que no solo los perfiles de ingeniería, sino también necesitamos perfiles expertos en humanidades, comunicación, incluso en expertos en derecho, y sobre todo si queremos hablar de una IA responsable, que no es un tema que hemos mencionado, pero yo creo que es muy importante el gobernarla y el establecer una serie de normas. Tenemos pues Europa, otra cosa no, pero regular, pero yo creo que es muy importante, porque una IA sin responsabilidad no sirve. Y ya termino, pero yo creo que para mí la inteligencia artificial o los proyectos de inteligencia artificial no van solo de tecnología, sino van de personas y de saber trabajar en equipo. No hemos hablado aquí de la visión de género porque tampoco es el tema del día, pero entiendo que a veces las cosas parecen muy difíciles cuando eres joven y a veces pueden parecer incluso un poquito más difíciles si además de joven eres mujer. Entonces, en tu caso, yo, Katia, te quería preguntar qué consejo le darías a una chica joven que se quiera dedicar al mundo tecnológico o al mundo de la ingeniería y que a lo mejor, por desgracia, en alguna ocasión ha tenido que escuchar que le digan que eso no es para ella. Sí. En mi universidad, yo estudié en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. Ellos desarrollaron un programa que realmente se me hizo increíble. Todo porque la dean de ingeniería era una mujer y afroamericana en un país como Estados Unidos. Entonces, sabemos que su experiencia fue muy, muy complicada cuando ella justo toma la decisión de convertirse en ingeniera. Con estas experiencias, ella decide crear este programa donde a las chicas ingenieras nos citaban los sábados y
mujeres ejecutivas, ingenieras que ya llevaban 20, 30 años de carrera, venían con nosotras y nos platicaban sobre sus experiencias, pero lo que se me hizo más importante aún, porque las experiencias existen. Yo sé que a mí me ha pasado de todo, me han dicho de todo, a muchas de las chicas que están aquí también les han dicho, hecho de todo, pero lo más importante es qué podemos hacer al respecto. Si te acosan en el trabajo, ¿cuáles son esos pasos que debes tomar? ¿Cuáles son las herramientas que tienen? Y especialmente como una ingeniera que va empezando, muchas de nosotras sentimos mucho miedo porque sabemos que es muy fácil, por ejemplo, simplemente despedir a la becaria y dejar las cosas como están y no tomar esos pasos más complicados para corregir ciertas situaciones. Así que durante estas clases nos enseñaban qué hacer, nos enseñaban algo que llaman pick your battles, cuándo sí, cuándo no, busca evidencia, recauda todo lo que puedas. Y es algo triste, ¿no? Que en la universidad te tengan que enseñar a esa edad cuando simplemente estás buscando una carrera que tienes que recaudar evidencia, que tienes que analizar quién estuvo en el cuarto, quién escuchó, quién vio, escribir los nombres, las fechas, platicar con ciertas personas y preguntarles si están dispuestos a, pues básicamente contar lo que fue que escucharon, que sucedió, pero son cosas tan importantes. Porque yo creo que, claro, ayuda bastante cuando una mujer puede platicar con otra mujer y simplemente escuchar lo que te ha sucedido, escuchar lo que me ha sucedido y sentirnos menos solas. Pero es más importante aún tener las herramientas y saber qué es lo que podemos hacer para ayudar y que esta situación no sea la misma para las próximas que llegan. Naren, en Omio, yo no sé, tenéis una plantilla amplísima, nos has comentado antes cuántos empleados teníais y por cuántos países, que era una plantilla grande. No sé qué proporción de jóvenes tenéis y qué futuro crees tú que tiene el sector de los viajes y el empleo en ese segmento. Yeah. I think AI is going to massively transform employment sector. I think there's people that are more outspoken, but a lot of jobs will change very drastically. And I think what will happen is you have a generation of people that are kind of coming to learn this technology now because the technology is young. But what will happen is 5, 7 years from now, the next generation of people will be born with, will have that more natural. It's like, my parents teaching them how to use the internet was not so straightforward. But back then, if you didn't know how to use the internet, you couldn't do anything. So the person already learning that while they're in university will have an advantage coming into that job because they're going to get trained in the new way of thinking that I guess a certain current generation may not. So you have to almost counter that by investing in learning. So so a lot of jobs will change also for us as a business, but in general in the world, a lot of jobs will be rewritten. Things that AI can do will be so much more efficient. So I think, but technology on its own, I don't think will be the full solution. It's basically people who use technology to augment their skill set will go further. So I think my sense is that start to go into that technology fully, like, learn everything you can, and then start to build new things with that technology, because a lot of people will have to retrain themselves. New things are possible because the technology is there, and that new things are not always known right now. For example, Omio produces a lot of content on where to go and how to go and all that. Now, the content writers that would sit and write content, now it's written by AI. But we need to make sure that there's a human involved in that content. So content writers that have adapted the technology are still in the company. Those who don't probably are not. So every layer of the job will have that kind of effect. So I think using the technology to reskill is like the most basic thing, but going further to try and do new things, I think that's where the technology starts to make every person more relevant in the future.
Quiero cerrar mis preguntas antes de dar paso al público, preguntándoos a todos, porque entiendo que bueno, la experiencia es un grado, ¿no? Entonces, ¿qué le diríais vosotros, cada uno de vosotros, a vuestro yo más joven, a ese yo joven que se planteaba hace unos años lo que quería hacer, los sueños que quería alcanzar o incluso los miedos a los que no se atrevía a enfrentarse? ¿Quién quiera? Venga, empiezo yo, sí. Yo lo primero que le diría es no tengas miedo, no tienes que saber, o sea, no tienes que saberlo todo, no, es que no sabes nada cuando vas a empezar, por mucho que pues igual estás acostumbrada a sacar muy buenas notas, a hacerlo todo bien, entonces tú te crees que lo sabes todo y no sabes nada. Pero no pasa nada, o sea, y lo más importante es si donde trabajes, en una gran empresa, en una startup, en una compañía que empieces por ti mismo, búscate referentes, personas de las que puedas aprender. Yo he tenido varios a lo largo de mi carrera profesional y para mí eso ha sido importante porque me ha ayudado a crecer hacia donde yo quería dirigirme. Y voy a parar porque si no, no va a dar tiempo todo, pero para mí es no tener miedo a enfrentarte a lo desconocido y no sabes nada. Adelante. Yeah, I'll probably say, you know, if I were my younger self, I would go do entrepreneurship all over again. The beauty of building something from scratch is incredible, but I would probably build it, you know, in like half the time now because technology is just so far advanced. And the learning for me is really take those risks, take those swing a few times, and you may miss and you may fail, but that's totally okay. But if I wouldn't do that, I would never be here. And so AI is one of those things where there's so much risk associated with that, but there's incredibly more opportunity associated with that. And I would very much encourage my younger self to go even earlier than what I did in my current, I guess, life. Bueno, para mí, a mi yo del pasado, yo le diría gracias, porque era una niña muy atrevida, era una niña con mucha autoconfianza, que yo creo que es lo más difícil que una mujer puede lograr, una persona en general, pero una mujer con todo lo que tenemos en contra. Y puede parecer fácil cuando ves la trayectoria de una persona que ha logrado cosas que tal vez tú quieres lograr y empezar desde acá, desde el logro y caminar hacia atrás y ver todos esos pasos que han tomado y decir, no, bueno, pues claro que lo logró, ¿no? Porque pues de aquí, antes de esto estaba en la NASA y antes de eso becas completas en la universidad y antes de eso con un amor y una pasión por la ciencia y la tecnología, pero ¿cuántas otras personas también tienen muchos de estos pasos, pero no han podido lograr esta meta aún? Y no por falta de talento, no por falta de educación, no por falta de ganas, en muchos casos por falta de oportunidades, ya sea dentro de su propio país, en su región. Entonces, es importante cuando vemos estas trayectorias de las personas, especialmente cuando admiramos mucho a esa persona, entender y reconocer que esa persona no lo tenía resuelto, no tomó ciertos pasos porque dijo, bueno, esto me va a llevar a esto y a esto, porque no podemos ver hacia el futuro. Así que muy agradecida con la persona que me trajo hasta acá. Bonito. Yo me sumo a lo que han dicho, me lo diría también, y sobre todo que nadie tiene ni idea de nada, que yo creo que piensas que, y sigo pensando muchas veces, ¿no? Que, joder, esta persona tiene todo súper claro, o sea, cada paso que ha dado en su vida era el paso que tenía que dar, y es mentira. Entonces, que cada uno creamos nuestra historia de la mejor forma que podemos y no todos los pasos tienen que ser correctos y nos va a llevar al sitio que tenemos que estar. Bueno, no sé si alguien del público se anima a hacer alguna pregunta. Veo que se animan muy rápido. Es que habéis causado mucho interés. No sé si les dan micrófono. Creo que sí. Hola. Que un poco de lo que ha dicho Katia, de que habías tenido claro lo que querías hacer con 7 años y ya pues la pregunta para los 4, o sea, yo por ejemplo ahora mismo hago un doble grado y no sé ni siquiera si quiero la parte de ingeniería, la parte de economía, o sea, es que no tengo ni idea de lo que quiero hacer, entonces con un objetivo claro puede ser más sencillo en el sentido de que sabes un poco hacia dónde quieres tirar.
pero la gente que, porque creo que somos muchos que no lo tenemos claro, no sabemos ni por dónde empezar, primer trabajo, prácticas, no tenemos ni idea. Entonces, pues, ¿qué nos diríais? Muy buena pregunta. Sí, bueno, yo puedo comenzar, porque yo fui la que lo dije. No importa. Y yo creo que esa ha sido la mentira más grande de mi vida, que tienes que saber exactamente lo que quieres hacer, lo tienes que decidir cuando eres un adolescente y no sabes nada y te tienes que quedar ahí hasta tus 65, 70 años. Y eso no es cierto. Yo creo que la misma vida te va llevando cuando tomas ciertas decisiones y decides, bueno, voy a intentar esto, si me gustó o no me gustó, pero aprendiste algo. Y de ahí vas a poder saber cuál es tu próximo paso o tal vez no, intentas otra cosa y por ahí tampoco fue. Eso es parte de la vida, es normal. A mí me inspira mucho un ingeniero que conocí en la NASA que llegó hasta hacer un doctorado en ingeniería mecánica. Entró como doctorado de esta ingeniería a una investigación de la NASA. Estando ahí, se dio cuenta de que acababa de estudiar todos esos años y no le gustó. Y aquí su error, y él me lo contó, fue que mientras estaba estudiando nunca se metió a trabajar para ver si realmente le gustaba lo que él estaba haciendo, porque existe una gran diferencia entre lo que estudias y lo que vas a hacer ya en el mundo laboral. Entonces, al llegar, él sintió una ansiedad, un pánico, estrés. ¿Qué hago? No me gusta. Estando ahí, empezó como a interesarse por la programación. Pidió ahí dentro de la misma NASA un trabajito de programación, le fascinó, se fue metiendo más y más y más y más, y ahora es el encargado de programación para las misiones planetarias, espaciales más importantes de la NASA. Entonces, yo aprendí muchísimo de su historia y espero que también se quede contigo. No sé si queréis alguno más contestarle o pedimos más preguntas. Yo sí que quiero añadir, porque a mí me estaba dando también mucha envidia cuando Katia decía que con 7 años quería ser astronauta. Yo, desde luego, no sabía qué quería ser con 7 años, ni cuando empecé ni cuando terminé la carrera, pero a mí me gustaban las matemáticas, me gustaba la física, se me daba muy bien, pues ingeniería. Pero bueno, yo también ingeniera, voy a estudiar también dirección y administración de empresas porque me gusta el mundo de los negocios. Entonces estoy ahí un poco y eso es lo más normal, como dice Katia. Y yo, por ejemplo, empecé en consultoría. A mí esa experiencia me vino muy bien porque tuve la oportunidad de trabajar con muchos equipos, conocer a muchas personas, muchos negocios diferentes. Ahora bien, yo creo que cada uno tiene que encontrar su oportunidad y no va a ser para todos la misma. Y eso sigue tu intuición y tu corazón. Vamos, a mí también me daba mucha envidia, pero ya te digo que yo no lo tenía nada claro. ¿Alguna pregunta más por ahí? Hola, ¿qué tal? Mi pregunta va hacia María. Has hablado de la falta de médicos en España. ¿Crees o hasta qué punto crees que la inteligencia artificial puede afectar, influir de manera positiva en la atención primaria, que creo que es la base del sistema sanitario del país? Espero que positivamente. Voy a vender un poco mi libro, ya que a preguntas por primaria. Por ejemplo, proyectos que estamos haciendo nosotros directamente en primaria, no sé si os pasa que llamáis a primaria para coger una cita y rara vez lo pueden coger. No es que no quieran, es que no pueden cogerlo. Intenta buscar una cita y te la dan a 1 semana o 2 semanas, primaria, 1 semana o 2 semanas. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no va, o piden cita con el médico de primaria pero tienen que ir con la matrona, o tienen que ir con la enfermera, entonces se quedan huecos rellenos que en realidad son mentira. Entonces lo que estamos haciendo es que Lola, nuestra IA, lo que hace es entender qué le pasa a la persona y buscar cuál es el mejor. Primero te lo coge siempre, entiende cuál es el mejor hueco y optimiza esa lista de espera reduciéndola, ¿no? En primaria, que se tiene que hacer mucho más lo que se puede hacer a día de hoy, todo el seguimiento paciente crónico. Si el paciente está bien cuidado en primaria, no tiene que ir al hospital. No se colapsan urgencias, no se colapsan listas de espera. Al final, es un poco el reto también de invertir en prevención, que eso no tiene que ver con tecnología, es a lo mejor innovación en cómo se implementan los sistemas sanitarios, ¿no? Pero sí creo que ya a día de hoy, no en el futuro, ya a día de hoy se está intentando cambiar la base del sistema, que es primaria. Aquí en primera fila. Y, bueno. Vale, ¿ya puedo hablar? Vale. Tengo una duda para Nahem, ¿o cómo era? Narem, ¿no? Vale. Quería saber, en el momento que estás fundando Omio y tienes la ambición de expandirlo a otros países,
¿cómo afrontas o cuál es la actitud que tomas para afrontar ese obstáculo que a mí personalmente me asustaría bastante? ¿Y cuál es la actitud o cómo lo haces? ¿Te rodeas de buena gente o es simplemente sale natural o cómo lo haces? Porque a mí tanto susto me paralizaría saber que tengo que, o la ambición que tengo para llegar a otros países me costaría bastante. Así que saber cómo fue tu experiencia y cómo lo conseguiste. Muchas gracias. The travel in general is, I always work backwards from trying to solve the problem I'm trying to solve. And my mission was to get global transportation in a single product. So that means I had to be international. I can't be global transportation in Spain, you know? So that means you start working backwards from that. And travel is an industry that's inherently global. Like people want to go explore. The industry caters to like global businesses. So very quickly, day one, we knew that, you know, we were going to be a global business. So the tough choices we had to make was to decide whether we prove the economic engine, the business model works in one country, demonstrate that to like investors or, you know, the team, and then take it global, or make a bet early enough that you start investing money to go global. So very early on, I made the bet that, you know, I don't want to wait for one country to prove itself. And I knew, like I was betting on the fact that we're going to be international very, very quickly. And then the challenges faced were very much like understanding the local markets. For example, I still remember I was in Spain in 2013 trying to get the rail contracts, and, you know, I didn't speak any Spanish, nobody spoke English. And I had like Google Translate next to me because I had no employees, and trying to sell that we have a technology that we can sell to rail businesses. So you kind of solve those problems along the way, and then, you know, you have to figure out whether you set up an entity and all that. But all the problems, irrespective of which sector or which industry you're in, you always work backward from what are you solving for. And for us, the solving for is we want it to be a global business. So then every little step along the way, whether it's internationalization, setting up local entities, localizing the contract structure or anything, is just the way to get there. It's speed bumped. It's probably not as easy. It's probably not as convenient for you, but you don't fear it because you're thinking of something bigger. And this, you don't think about this being a problem. You just have to go through that step to get to something bigger. Creo que ya no nos queda tiempo para más, me confirman. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por vuestras experiencias, han sido súper inspiradoras, y muchas gracias también al público. Ahora continúa la tarde potente, así que os animo a quedaros, que además fuera hace muy malo. Gracias.